nosotros muchas veces estamos predicando el Evangelio y cuando estamos compartiendo el Evangelio, el hecho de compartir el Evangelio, queridos hermanos y queridos amigos, puede llegar a ser frustrante, ¿verdad? Puede llegar a ser frustrante cuando estamos evangelizando, cuando estamos compartiendo. ¿Y sabe por qué puede llegar a ser frustrante? Por la falta, llamémoslo así, de respuesta de la gente a quienes estamos compartiendo. A veces nos afanamos y es que yo le hablo a esta persona, le hablo, le predico, siembro la semilla y yo no veo frutos. La predicación de la palabra, querido hermano y querido amigo, puede llegar a ser frustrante. De hecho, yo sé que todos quisiéramos que todo el mundo, ¿cierto?, aceptara, hermanos, el Evangelio de todo corazón. Porque sabemos, y literalmente, hermanos, sabemos que esto es un asunto de vida o muerte. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente no es así. De hecho, queridos hermanos, muchos reciben nuestro afán evangelístico no como un acto de amor, sino como lo reciben. Más bien lo reciben como una molestia, ¿verdad? Cuando usted está allí predicando, hablando del Señor, evangelizando, las personas lo ven como una molestia. Incluso algunas personas lo ven como una ofensa. No sé si les ha pasado eso. Muchas personas lo ven es como una ofensa. Y por eso, hermanos, es que es bueno recordar que a veces nos afanamos porque no vemos ese fruto. Pero solo Dios sabe en qué terreno ha caído la semilla. Por eso no debemos descansar nosotros. Hermanos, para muchos es una ofensa el escuchar la palabra de Dios. En mi adolescencia, yo quería compartir el Evangelio con uno de mis mejores amigos. Con uno de mis mejores amigos, pero era literal, hermanos, de mis mejores amigos. Por años, nosotros andábamos juntos. Quizás compartía yo más con él que con mis propios hermanos. Pero quiero que tengan esto presente. Y quiero contarle 2, 3 punticos de esa intimidad de amistad que tenía con él, para que miren y puedan entender a dónde lo quiero llevar. Uno de mis mejores amigos a los cuales yo quería compartirle el Evangelio. Y andamos todos los días, literalmente, hermanos, todos los días andábamos con él. Quizás mi tía sabe y es testigo de esto, que incluso me regañaban porque no eran las 6 de la mañana y ya estaba allí mi amigo. Conseguíamos los mismos empleos, compartía con él, los mismos, hermanos. Llegué al periodismo con él, porque vendíamos periódico en la 100 con 15. Llegué también a ser cajero con él, porque trabajamos en una empresa cargando cajas. Si a él lo echaban, yo me hacía echar. Literal, hermanos, un amigo desde la mañana hasta la noche. Por años andábamos juntos. Hermanos, pero cuando traté de compartirle el Evangelio, ¿saben qué ocurrió? Como un freno de seguridad. Me frenó en seco. Tantas cosas que compartimos. Sufría con él sufría conmigo. Y aunque ustedes no lo crean, ese gran amigo, yo no lo volví a ver. Hasta el día de hoy, hermanos, yo no lo volví a ver. Me borró total de la lista. Y no solo de Facebook. Me borró de la lista. Literalmente no lo volví a ver. Hermanos, predicar el Evangelio no siempre produce el fruto que nosotros queremos. No siempre produce el fruto que nosotros queremos.
Y esa es una de las enseñanzas de la parábola del sembrador. Ya quiero que empiecen allí a recordar que nosotros estudiábamos la vez pasada. El Señor allí está comparando a los que predican el Evangelio con un sembrador que salía allí al campo a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero esa semilla no siempre cae en buena tierra. ¿Se acuerdan que veíamos eso? No siempre cae en buena tierra y por consiguiente no siempre da el fruto que nosotros esperamos. Algunos tienen el corazón muy endurecido. Otros son o se creen, son superficiales, ¿verdad? Otros tienen demasiadas preocupaciones por las cosas de este mundo. Y en otros casos, todas las anteriores. Pero, queridos hermanos, esta no es toda la historia. Aquí no termina la historia. Recuerda que también vimos, cuando miramos estas parábolas, allí en la parábola del sembrador, nos enseñaba y aprendíamos que solo por la gracia de Dios, muchos corazones son preparados para recibir la palabra de Dios, ¿verdad? Y para que esta palabra, miramos, fructifique a un 30%, 60% y 30 por 1. Así que nosotros, ¿qué debemos hacer? Viendo los resultados, debemos predicar la palabra, queridos hermanos, porque ese es el instrumento precioso y es el instrumento poderoso que Dios, hermanos, usa para obrar en el corazón de los hombres y para establecer su reino. He ahí la importancia de predicar, pero he ahí la importancia de estudiar la palabra. ¿Cómo puedo predicar? ¿Cómo puedo dar las buenas nuevas si no me preparo? Si no estudio juiciosamente la palabra de Dios. Y recordamos también y mirábamos, queridos hermanos, que Cristo va a traer su reino en gloria, ¿verdad? Va a instaurar su reino, pero el reino de Dios se expande a través de ¿qué? De la predicación. Hermanos, el reino de Dios se expande a través de la predicación de su palabra. Eso fue lo que vimos allí en estas parábolas cuando las estábamos estudiando. Tenemos una tarea. Nos estamos preparando aquí en las escuelas dominicales. Y es más, ¿se acuerdan cómo empezamos las escuelas dominicales? Con un foro, ¿cierto? Acerca de qué? Del evangelismo, ¿verdad? De cómo sembrar. Hermanos, esa debe ser nuestra tarea diaria. Sembrar la palabra del Señor. Predicar. Pero como les decía, a veces es frustrante. Como que le provoca a uno sacudir allá a esta persona, sacudir allá a la gente, porque queremos compartir esas buenas nuevas. Vayamos a Marcos, capítulo 4, versículo 30 al 34. Está escuchando bien por el momento. Si ven que empieza a molestar, me hacen una señita y cambiamos de micrófono. Pero que eso no sea motivo de distracción. Marcos capítulo 4. Pongámonos sobre nuestros pies. Igual, como decía Jonathan, descansen. Igual para estar 2 horas allí, entonces es bueno que se ejerciten. Marcos capítulo 4, versículo 30 al 34. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra,
Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a los que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Y ahora nuestro hermano Jonathan, volvamos a orar. Señor Dios y Padre Celestial, muchas gracias te damos, porque una vez más vemos tu misericordia y tu amor inmerecido para con nosotros. Ahora, Señor Jesús, que nos disponemos a escucharte, que tú seas guiando cada palabra que sale de mi boca, cada pensamiento. Ayúdame, Señor, a no hablar mis pensamientos, ni a irme para la izquierda ni para la derecha, sino en ese celo, Padre Santo, a hablar fielmente lo que nos vas a decir en esta mañana. Abre también el oído de mis hermanos, dale sabiduría y entendimiento, para que podamos recibir, Señor, lo que tú nos dices, y podamos aplicarlo a cada una de nuestras vidas, pero también podamos vivirlo y compartirlo. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Queridos hermanos y queridos amigos, nuestro único papel es sembrar la semilla. Ese es nuestro único papel. Y a veces a nosotros, como les decía al comienzo, nos da la impresión que no está sucediendo nada. Nos desanimamos frecuentemente. Pero ¿saben qué? Esto es algo tan precioso, tan maravilloso, tan fantástico. Hermanos, que la palabra de Dios, la semilla, es tan hermosa y poderosa que cuando es sembrada en un corazón preparado por gracia, preparado por Él, hermanos, nada ni nadie podrá impedir los resultados. Absolutamente nada ni nadie. Cuando Dios dice crece, nadie puede detener eso. Ese es el poder de la palabra. Dios es el que hace la obra, ¿verdad? No nos angustiemos. Y lo más importante, hermanos, no tratemos de ayudarle. A veces en nuestro afán, y quizás en nuestra mente limitada que no lo entendemos, imagínense eso. Tratamos que de ayudarle a Dios. De ayudarle a Dios. Nuestra labor, hermanos, es sembrar la semilla, como lo decíamos ahora, a través de la predicación del Evangelio, para que luego Dios se encargue de hacerla crecer. Tú siembra la semilla, descansa en Dios, que Dios se encarga del crecimiento cuando Él quiera, hermanos, y como Él quiera. Esta palabra es clave. Dios hace germinar esa semilla cuando Él quiera. Ahí estamos viendo el tiempo, el cómo, como Él quiera, como Él quiera. Recordemos, hermanos, y el apóstol Pablo la tenía, por decirlo así, hermanos, la tenía muy clara allí en su labor ministerial. Vayamos a 1 Corintios. Vayamos todos a 1 Corintios. Jonathan, ayúdame a leer. Capítulo 3, versículos 6 y 7. Miremos y escuchemos mejor las palabras de allí el apóstol Pablo. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gloria a Dios. Repitámoslo otra vez.
Está muy claro, ¿verdad? Pero repitámoslo para que resuene allí en nuestros oídos. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? Dios, hermanos. El título, si está usted tomando apuntes de este sermón y que nos ayuda a vislumbrar el camino, es: lo poco es mucho si Dios está en ello. Lo poco es mucho si Dios está en ello. Hermanos, nuestra labor es plantar la palabra, ¿verdad? Lo que Dios, y la de Dios, ¿cuál es? Hacerla germinar. Nuestra labor es plantar la palabra y la de Dios hacerla germinar. ¿Saben lo que pasa, queridos hermanos, cuando nosotros olvidamos este principio tan importante, lo que acabamos de leer? De que nosotros sembramos y Dios hace germinar. ¿Qué puede pasar cuando usted y yo olvidamos este principio? ¿Saben qué puede pasar? Que tarde o temprano, hermanos, nosotros comenzaremos a buscar la forma y a inventarnos la forma de manipular los resultados. Por ese afán, no veo germinar esa semilla. Hermanos, tarde o temprano comenzaremos a buscar la forma de manipular los resultados. Hay que tener mucho cuidado. Como les decía al comienzo, a veces predicar la palabra, hermanos, predicar el evangelio es frustrante. ¿No les parece? ¿O es impresión mía? ¿No les parece? Es frustrante en algunas ocasiones. Ay, Dios mío, pero es que yo estoy sembrando la semilla y yo no veo mucha gente en la iglesia. Y yo siembro y siembro en mi trabajo, le siembro allá al vecino y yo no veo mucha gente en la iglesia. ¿Qué hago? Yo creo que tal vez debo como cambiar de metodología. Reunámonos, inventémonos algo, esto no puede pasar. Es que no veo gente en la iglesia. ¿Será que cambiamos la metodología? Tal vez, creo yo, Jonathan, hermano Julián, que la gente no quiere escuchar una predicación. Y quizás si hacemos un culto como con un talk show, algo saliéndonos de la rutina. ¿Será que mejor nos ponemos a conversar con los pecadores? Estoy angustiado. No veo la semilla por ningún lado. Y si más bien nos ponemos a conversar en vez de predicar, a conversar con los pecadores. No, hermanos, no. Nosotros no estamos para hacer un conversatorio con los pecadores. Porque nosotros no somos negociadores de Dios. No vamos a negociar nada. Somos embajadores de Dios, ¿verdad? Es muy distinto. Hermanos, y esto que te estoy diciendo en esta mañana, lo digo con temor, pero con responsabilidad, bajo la autoridad de Dios, lo que Él nos dice en su palabra, lo que Él nos está diciendo y hablando a través de su palabra. Sí, cambiemos la metodología. Hombre, seamos más persuasivos. Cantemos algo, como dicen los muchachos y yo decía anteriormente, cantemos algo como más cool. Es que quizás los cánticos. Hermanos, todo esto ocurre cuando estoy olvidando ese principio tan hermoso, lo que encontramos allí en 1 Corintios, que quiero ayudar a Dios. Imagínense esa irreverencia y ese irrespeto de querer ayudar a Dios. Cumpla William su trabajo de predicar fielmente el Evangelio. Les guste o no les guste, ¿verdad? Cumpla esa tarea
Para cumplir tenemos que hacer muchas cosas, pero cumplamos fielmente y descansemos en el Señor. Descansemos en el Señor porque muchas veces no lo estamos haciendo. No cambiemos la metodología. Seamos fieles a la palabra del Señor. No se angustie, no invente. Estaba pensando en mi angustia, aunque no la tengo, pero quería tomar ese papel para que me entendieran. En ese show que hacen muchas iglesias, en ese afán de ayudar a Dios. Quizás, Tiana, y si yo te aviso cuando estén las aplicaciones, despicha el botón y que salga un humo por acá. Quizás eso atrae gente. Si hacemos eso, no, ¿verdad? De esto no se trata, queridos hermanos. No inventemos nada, hermanos. Dios es el que hace la obra. ¿Y nuestro papel cuál es? Sembrar fielmente, ojo, fielmente la palabra de Dios. Sembrar fielmente la semilla. Nuestro único papel es sembrar, ¿verdad? Siembre la semilla, querido hermano. Pero a veces, como les decía, nos da la impresión de que no está sucediendo nada. Pero descansemos en Él, confiemos en Él y hagamos nuestra tarea. Allí no me he salido del tema. Marcos, volvamos allí a Marcos, versículo 30, 31 y 32, ¿qué nos dice Gerson? Hermano Julián, Marcos 4, 30 hasta el 32. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Hermano, lo que estamos viendo acá es que el reino de Dios experimentará un crecimiento desproporcionado en comparación, si pudiéramos decirlo ahí, con la pequeñez de su inicio. ¿Me hago entender? Hermanos, eso es lo que estamos viendo. El reino de Dios experimentará un crecimiento desproporcionado. La semilla de mostaza, bueno, no es la más pequeña del mundo. Para que sepamos, mide aproximadamente 1 o 2 milímetros. Una semilla de mostaza. Pero, hermanos, sin embargo, puede llegar a producir un arbusto, no un árbol, un arbusto aproximadamente 4 o 5 metros. Esa semilla de 1 milímetro, de 5 metros de altura y aproximadamente 1.8 metros de diámetro. Esa semilla de mostaza, para que podamos entender bien, una semilla de mostaza viene a ser, queridos hermanos y amigos, como un granito de arena. Un granito de arena. Eso es, si ven esta comparación tan hermosa para que la podamos entender, como un granito de arena. Sin embargo, mire ese granito de arena allí, ¿cuánto puede crecer? Ya le di allí las medidas. Pero lo que el Señor Jesucristo allí está enseñando es que así será el crecimiento de su reino. Qué hermoso, así será. Comenzaría con un pequeño grupo de hombres allí, pero sería, hermanos, tal crecimiento que llegaría a abarcar absolutamente a todas las naciones de la tierra. Allí en Ezequiel 17 nosotros encontramos y se profetiza que el Señor tomaría una pequeña rama
y la convertiría en un gran cedro majestuoso. Vayamos allí, a Ezequiel capítulo 17, y leamos, quien quiera leer, el versículo 22 al 24. ¿Qué dice Ezequiel 17, 22 al 24? Así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré de principal de sus renuevos. Cortaré un tallo y lo plantaré sobre un monte muy elevado. En el monte alto de Israel lo plantaré. Levantará sus ramas, dará fruto y será un cedro magnífico. Habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí el árbol elevado y levanté el árbol bajo. Hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. ¿Quién lo ha dicho? Jehová. Adelantémonos al capítulo 31, Mae, versículo 6 del mismo Ezequiel. 31:6. Sí. Dice: en sus ramas hacían nido todas las aves del cielo. Debajo de su ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban muchas naciones. Amén. Allí dice claramente que estas aves son las distintas naciones de la tierra. Imaginémonos, querido hermano, querido amigo, lo alentadora que debió ser esta parábola para los discípulos, porque ellos estaban sintiendo esa angustia. Ellos no veían el fruto. Hermano, ellos, estos hombres, lo habían dejado absolutamente todo para seguir a Jesucristo. Ellos lo habían dejado todo. Y este programa, este método, hermanos, de conquista, no parecía que estuviera funcionando bien. Ellos estaban sintiendo esto. Mucha gente en este tiempo era traída por Jesús, ¿verdad? Pero los discípulos tenían el pleno conocimiento que los verdaderos seguidores eran pocos. Habían muchos seguían a Cristo, pero los verdaderos seguidores eran pocos, hermanos. La mayoría estaban buscando un beneficio personal. La mayoría de hombres que seguían allí a Jesucristo estaban buscando algo, un beneficio temporal, pero muy pocos, verdaderamente muy pocos, estaban interesados en la salvación de sus almas. Y eso lo estaban persiguiendo sus dos discípulos. Y al final de cuentas, hermanos, de eso es que se trata el reino de Dios. Los discípulos estaban confundidos. Quiero llevarlos allí, que piensen, eso es lo que está ocurriendo cuando el Señor les está diciendo y explicando esta parábola. Ellos se encontraban confundidos. El Señor Jesús dice que va a implementar su reino, pero este grupo no crece. O al menos no crece lo suficiente para conquistar a la nación de Israel y mucho menos para conquistar al mundo. Eso era lo que estaban pensando los discípulos en ese entonces. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, les está exhortando a ellos, como nos exhortan esta mañana a través de esta parábola. El Señor los está exhortando y les exhorta a que tengan paciencia, ¿verdad? A que sigan perseverando en fe. Y los exhorta a que confíen en el poder del Evangelio. Señor, allí les está diciendo esto. Cristo les dice, óigame bien, este grupo es pequeño, pero el crecimiento del reino será como la semilla de mostaza, que cuando crece tendrá un crecimiento desproporcionado en comparación con su inicio. ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar que ese pequeño grupo de discípulos iba a impactar allí por medio del Evangelio al mundo como lo hicieron ellos? ¿Quién iba a imaginar? Hermanos, la iglesia de Cristo no solo ha tenido un crecimiento descomunal, ¿verdad?, a través de la historia, sino que el mismo cristianismo
asentó la base de la civilización allí occidental, así ellos lo nieguen. Ese fue el gran inicio. Y saben que, queridos hermanos y amigos, cuando la historia llegue a su final, ese final que nosotros estamos anhelando, nosotros podremos ver, también así como vio Juan esta visión allí en Apocalipsis, y podemos decir y podemos clamar cuando llegue a su final. Vayamos a Apocalipsis 7, 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Nosotros podemos también ver allí esta visión al final de la historia. Cuando abrió el cuarto sello, capítulo 7, 8 y 9. 9 y 10. ¿Quién lo tiene? Lo puede leer. 7, 9 y 10. Capítulo 7, versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. ¿La salvación pertenece a quién? A nuestro Dios. Ay, hermanos, al final de la historia nosotros podemos ver esta gran visión, ¿verdad? La que tuvo Juan. Querido hermano, tu responsabilidad y la mía no es mejorar el plan de Cristo. No es pensar cómo vamos a hacer para que el reino de Dios se extienda. ¿Cómo vamos a hacer? No, esa no es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Obedecerle a Él. ¿Y cómo le obedecemos? Proclamando su palabra, hermanos. Hermanos, que esa luz brille, ¿verdad? Esa semilla debe ser sembrada. Hermanos, preguntémonos una cosa. ¿Querrá Dios que yo abandone todo y salga de mi zona de confort, allí de mi zona de comodidad, para llevar el evangelio a otras naciones, a otros pueblos, a otra ciudad? ¿Querrá Dios? ¿Cómo van a oír las naciones estas buenas nuevas del evangelio? ¿Cómo las van a oír? Por creyentes como tú o como yo, que decidan de todo corazón y por amor a Jesucristo ir a predicarles el evangelio. Una vez más, yo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú con la verdad de la palabra que el Señor te está permitiendo escuchar? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? Dame sonido acá. ¿Qué estás haciendo tú, querido hermano? Los viernes y los lunes se está evangelizando a un grupo de niños. Sí son esos días, ¿verdad? Por consiguiente, también allí a sus padres. ¿Te animas? ¿Te animas? No, esto es labor del pastor. Pastor es el que predica y yo escucho. ¿Es eso, hermanos, lo que estamos aprendiendo? Todos debemos de sembrar la palabra de Dios. Hermanos, ¿te animas? ¿Qué tanto esfuerzo estás haciendo en esa dependencia del Espíritu Santo para entender mejor la palabra y para ponerla por obra? ¿Qué tanto estás haciendo? Recuerda que la verdad, querido hermano, recibida y asimilada, hermanos, aumenta también la capacidad de recibir más verdad y por lo tanto aumenta nuestra capacidad de brillar. Pero quizás, querido hermano y querido amigo, la pregunta más importante
que yo te puedo hacer en esta mañana es la siguiente. ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? ¿Qué tanta pasión hay en tu corazón para con Él? ¿Qué tanta pasión hay? ¿Qué tanta pasión sientes cuando se acerca el día del Señor y te preguntas, no preguntas quién irá a predicar? No, esa no es la pregunta, sino pregunta, ¿qué me hablará el Señor? Con ese anhelo, hermanos. ¿Qué tanta es tu pasión? ¿Qué tan precioso es Cristo para ti? Recuerda, hermanos, que este es un círculo que, no vicioso, esto es un círculo virtuoso. Es un círculo virtuoso. Cuando te conviertes al Señor, por misericordia y por gracia de Él, hermano, Dios te da amor por la palabra, ¿verdad? Y te das cuenta en ella que es revelado nuestro Dios. Y en la medida que tú te esfuerzas por entender la palabra y ponerla por obra, hermano, ¿sabes qué ocurre? Que Dios te bendice, dándote más entendimiento y más satisfacción en nuestro Dios. Allí vamos en este círculo. Y mientras más satisfecho estás en Jesús, ¿qué pasa, hermanos? Mayor es el deseo de seguirle conociendo. Por consiguiente, mayor es el deseo de seguir estudiando más la palabra, y mayor va a ser el deseo de que nosotros compartamos la palabra con otras personas. Eso va así, hermanos, en ese círculo virtuoso, aumentar nuestro deseo para poder compartir esas buenas nuevas, ese evangelio hermoso, ese evangelio extraordinario, ese evangelio salvador, hermanos, al que por gracia y por amor tú has llegado. Decíamos en un sermón anterior que hay muchos regalos todavía por entregar. Debemos sembrar, hermanos, la semilla, no desfallecer. Hermanos, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Eso es lo que está pasando en tu vida. ¿Sientes ese anhelo de predicar, de aprender primeramente, de buscar a Dios? ¿Sientes esa pasión? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? O quizás es al revés. ¿Tienes más pasión por las cosas de este mundo que por Cristo? Tú tienes la respuesta. Porque si es así, querido hermano, si es así, yo te ruego en esta mañana que detengas ese proceso de decaimiento, volviéndote a Cristo en arrepentimiento y fe, ya que el Señor, por misericordia, nos está exhortando y nos está dando una nueva oportunidad. Volvámonos a Él, hermanos, con esa pasión que sentíamos al comienzo de nuestros días en nuestra vida cristiana. Volvámonos a Él. Ay, hermano William, yo he llegado al punto que la verdad yo no sé si soy creyente. Hermanos, me derrumbo con facilidad. Hermano, eso suele suceder. Esto suele suceder. Pero yo te tengo una buena noticia. Si tú eres un creyente que está en una terrible condición de decaimiento espiritual, o eres un inconverso que durante años has estado sentado allí en esta silla, creyendo que tú eres un creyente sin serlo, puede pasar eso. Si tú eres, y si estás pensando, y si estás creyendo que eres un creyente sin serlo, hermanos, la buena noticia es que hay solución. ¿Y cuál es la solución? La misma: venir a Cristo
en arrepentimiento y en fe. En arrepentimiento y fe. Pero ven a Cristo. Esa es la decisión. Sumérgete de nuevo en su palabra, hermanos. Vuélvete a predicar el Evangelio. Vuélvete a predicar sin pena y sin vergüenza que hay salvación en Cristo para todo aquel que cree. Recuérdale, hermano, recuérdale, amigo, a tu corazón que Cristo es precioso. Recuérdale, hermanos, a tu corazón que no hay nada, absolutamente nada en el mundo que pueda compararse con Él. Recuérdale eso. Corta de raíz, mi hermano. Corta de raíz, mi hermana, con esas cosas del mundo que te están apagando esa pasión. Esa pasión de Dios. Corta eso de raíz. Muchas veces nos estamos acostumbrando allí a nuestra zona de confort. Sí, allí están ellos para que prediquen. ¿Tú estás predicando? ¿Estás compartiendo esa buena nueva? Y si lo estás haciendo, no te afanes, hermanos. Tú haz tu tarea, siembra la semilla que el Señor la hará germinar. Recuerden, cuando Él quiera y como Él quiera. Hermanos, y en dependencia del Espíritu Santo, vuelve a la Biblia. Hermanos, vuelve a la Biblia. Pídele a Dios en oración: Señor, abre mi corazón para poder ver tus maravillas. Y si tú estás de visita en esta mañana, si estás de visita aquí en la iglesia y nunca has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, pidiéndole que te salve, hermano, yo espero que tú hayas podido ver en este pasaje el interés del Señor, el interés de Jesús, de que personas como tú escuchen el Evangelio. La buena noticia es que hay salvación, ¿verdad? Esa es la buena noticia. Para toda persona que abandona su confianza en sí mismo y confía únicamente en Él para el perdón de los pecados y para una salvación eterna. Hermanos, hay salvación. ¿Sabes por qué nosotros, o sabes por qué debemos hacer brillar la luz del Evangelio? ¿Por qué? A todo el mundo. ¿Por qué debemos hacer brillar la luz del Evangelio? Hermanos, porque todo el mundo la necesita, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Y Dios te ha traído, hermanos, en esta mañana a ti hoy, no por casualidad, para que escuches este mensaje. Y yo te ruego, querido hermano, que no te vayas de aquí como llegaste. No sea un sermón más, hermanos, porque la salvación está disponible para todo aquel que cree. Pidámosle al Señor en esta mañana, a su Espíritu, que nos llene, que llene nuestra vida, que llene nuestra alma y que llene nuestro ser. Descansemos en Él, hagamos juiciosamente la tarea y Él hará a su modo y a su lugar.